Sí, aparece grabando muy bien para que luego podamos tener la conferencia disponible. Y me permito hacer una breve presentación del doctor Manuel de Jesús, quien actualmente realiza una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia, bajo la dirección y tutela del profesor Luca Mesetti. Es doctor en Derecho Público, doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, que es la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, ¿verdad? Máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derecho Fiscal y en Derecho Civil, maestro en Derecho y Políticas Públicas Ambientales y en Protocolo, Negociación y Relaciones Internacionales en la Escuela Jacobea de Posgrado, maestro en Educación basada en competencias para la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla. Es director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, coordinador de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro honorario de las asociaciones argentina, brasileña, colombiana, panameña y paraguaya de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Colaborador honorario del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila, en Venezuela, profesor honorífico de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha dictado conferencias e impartido cursos en diversas universidades e instituciones nacionales y extranjeras. Cuenta con diversas publicaciones en revistas y libros y es columnista en el periódico El Diario de Chiapas y aspirante a corredor público. Manuel, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al seminario. Nos vas a hablar sobre el derecho humano al agua, ¿verdad? Así es, vamos a platicar un poco sobre el derecho humano al agua, pero bajo la visión que se ha ido gestando principalmente en el sistema interamericano de derechos humanos. Antes de iniciar con esta charla, pues agradecer la invitación que me han extendido dentro del cuerpo académico de la Universidad Veracruzana que organiza este seminario de carácter internacional. Y voy a ver si es posible también compartir con ustedes la pantalla. Sí, te doy acceso. Ok, para que puedan dar seguimiento a una presentación que tenemos para el desarrollo del contenido temático. Les voy comentando de manera muy general sobre qué va esta charla. De entrada, analizar cómo se ha ido desarrollando el derecho humano al agua en cuanto a su reconocimiento, tanto en el sistema universal de derechos humanos a través de los diversos instrumentos de carácter internacional, pero de manera particular centrándonos en este sistema interamericano de protección de derechos humanos, un sistema ya de carácter regional y al cual pertenece el Estado mexicano. Vamos a iniciar con algunos aspectos pues, bastante generales, ¿no? Partiendo incluso de una cuestión meramente gramatical, ¿no? Que denota el término agua, y para ello pues tenemos que centrarnos en lo que señala la Real Academia Española como este líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y que constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. Sin embargo, a partir del carácter indispensable que tiene el agua, pues ha sido también pues prácticamente ya caracterizado como un derecho humano a partir del año 2010, esto tomando en consideración lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a partir de ello, diversos estados han ido reconociendo este derecho dentro del ámbito interno a partir de sus constituciones, como ha ocurrido en el caso mexicano con una reforma a nuestra ley fundamental que data del año 2012. De manera específica, el artículo 4 en el párrafo 6º alude ya entonces a ese reconocimiento del derecho humano al agua, el derecho humano de carácter fundamental al agua. A partir de esto, tenemos el panorama de carácter internacional, partiendo del sistema universal de derechos humanos, que como ustedes saben, pues se encuentra su génesis, ese germen se comienza a desarrollar a partir del año 1945,
con la Carta de San Francisco, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, y de manera posterior, en 1948, el 10 de diciembre, con esta gran Declaración Universal de Derechos Humanos, que pues obviamente tiene dos elementos de gran importancia. Por un lado, el carácter universal, todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, y por otro lado, es el primer instrumento de carácter internacional que en su denominación alude al término derechos humanos. Esto independientemente de que ya otros instrumentos hacían mención dentro, en el contenido como tal del término, pero no en su propia denominación. Esta Declaración Universal, que es de carácter aspiracional, ¿no?, dentro de lo que conocemos como el soft law, hace alusión dentro del artículo 25, párrafo 1, a que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. A la par de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a encontrar ya un instrumento de carácter vinculante, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que data del año 1966, y que en dos dispositivos pues alude también de manera indirecta al derecho humano al agua, que se va a encontrar inserto prácticamente en algunas condiciones que se establecen. Por un lado, el artículo 11, en el párrafo 1, cuando se determina que los estados partes en el pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Hice énfasis en el término incluso porque este ha sido interpretado en el sentido de que no es limitativo, sino que simplemente es enunciativo, y que dentro de ello podemos también incorporar lo relativo al derecho al agua. Y por otro lado tenemos el artículo 12, también en el párrafo 1, que establece que los estados en dicho pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y como hemos mencionado en este escenario, pues el agua juega un papel pues protagónico en función de que ese carácter indispensable al que aludíamos, pues obviamente es innegable. También, partiendo de ese contexto internacional, tenemos la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que alude ya al derecho humano al agua, estableciendo una definición que debemos entender por dicho derecho, y establece incluso ya algunos parámetros que van a ser considerados dentro de cada uno de los estados cuando se establece lo relativo a que este derecho implica que todos podamos disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Esto lo vamos a ver incluso ya dentro del ámbito de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta la reforma del año 2012 en este artículo 4, en el párrafo 6, que ya he hecho mención de manera previa. Y además, bueno, vamos a encontrar otros instrumentos también bajo este carácter vinculante, bajo la naturaleza de los tratados, que hacen alusión al derecho al agua. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 14, el párrafo 2. La Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 24, párrafo 2, inciso C. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto en el artículo 28, párrafo 2, inciso A. Vemos que ya los instrumentos sectorizados, aquellos que están abocados a temas específicos, también guardan relación con ese reconocimiento que se va generando en el ámbito internacional del derecho al agua como derecho humano, ya sea de manera directa o bien de forma accesoria o secundaria a partir del contenido de otros derechos. Este derecho humano al agua, como se ha mencionado, fue reconocido en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 64/292. Y aquí vemos unos datos que son también importantes, ¿no?, bajo ese contexto, porque aproximadamente 884 millones de personas carecían de acceso a agua potable y más de 2.600 millones de personas no tenían acceso a
Situación, obviamente, que generaba alarma, ¿no? Porque fallecían aproximadamente 1.5 millones de niños menores de 5 años también de manera anual. Esto sin tomar en cuenta otros escenarios, ¿no? Como el tema de las horas lectivas perdidas, en el caso también de los niños, ¿no? En el tema de la educación, como incluso este derecho, bajo los propios principios que conocemos de los derechos humanos, pues va generando ciertos efectos ante la imposibilidad de satisfacerlo, ante la imposibilidad de que se tenga un pleno goce y ejercicio del mismo. Esto, recordando, no es lo que vemos ya también reconocido en nuestra Constitución a partir del 10 de junio de 2011, cuando se alude a los principios de los derechos humanos como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Aquí principalmente nos centramos en la interdependencia y la indivisibilidad, que obviamente nos va a generar que el goce de un derecho no demerite el de otro, y en este caso, que en el momento que vemos que un derecho no se ejerce de manera plena, pues eso también va a tener una consecuencia en los demás derechos. ¿Cuáles son los estándares para el ejercicio del derecho al agua? Y aquí vamos a encontrar tres grandes escenarios. Por un lado, lo relativo al acceso, por otro, la disposición y finalmente el saneamiento. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos estándares y aquellos que además comprenden algunas dimensiones, como ocurre tratándose del primero de ellos, el tema del acceso, este alcance, ¿no? Que el agua esté al alcance de todos prácticamente, y a partir de ello podemos vislumbrar cuatro dimensiones: la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la no discriminación, vinculado con el tema de la igualdad, en contraposición, y lo relativo al acceso a la información. Cuando hablamos de la accesibilidad física, es precisamente que el agua esté al alcance físico de todos los sectores de la población, que en todos los hogares, que en todas las oficinas, que en todas las escuelas se cuente precisamente con el suministro de este líquido, y no solamente estrictamente, ¿no?, respecto al líquido, sino que de todas las instalaciones que convergen prácticamente en el tema del agua. Esto sin que se ponga en peligro la situación física de las personas. Si hablamos de la accesibilidad económica, nos estamos refiriendo a los costos, a las cargas, ya sea de manera directa o indirecta. La no discriminación, decíamos en contrasentido, en contraposición al derecho de igualdad, que todos los sectores, todas las personas puedan gozar plenamente de ese derecho, que tengan acceso, en este caso de manera particular, al vital líquido, a partir principalmente de un enfoque que va a privilegiar incluso a aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, el acceso a la información, que sabemos implica solicitar, recibir y difundir esta información vinculada, en este caso particular, con el agua. Vemos ahí algunas imágenes, ¿no?, que están relacionadas también con cada uno de los estándares. El segundo estándar es la disposición, y aquí simplemente vamos a hacer referencia a este suministro o distribución de líquido, a la regularidad con que se debe dotar del mismo. Esto trae consigo el hecho de que cada persona cuente con el líquido suficiente y continuo, y obviamente el carácter sostenible del mismo. Esto nos va a llevar al hecho de que nos permita satisfacer nuestras necesidades, pero que no pongamos en riesgo las necesidades de los demás y obviamente de las futuras generaciones. Esto tiene que ver con el estándar de disposición. Y finalmente vamos a encontrar lo relativo al saneamiento. En este caso, el vínculo va a ir de manera estrecha con el hecho de que el líquido sea salubre, es decir, que no cuente con microorganismos, con sustancias químicas, radioactivas, que puedan generar una amenaza a la salud de las personas. Estos estándares son los que los estados deben de atender para que en efecto se garantice dicho derecho. Estos elementos en conjunto permiten disfrutar de manera plena este derecho humano, y el Estado en este escenario pues está obligado a llevar a cabo acciones de carácter positivo, no simplemente aquellas que vemos en ocasiones, ¿no?, bajo el ámbito negativo de los derechos civiles y políticos, sino que acá, bajo el escenario de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues se requiere además que el Estado
genere acciones de carácter positivo. Esto encaminado a facilitar, proporcionar y promover la efectividad del derecho. Y además recordemos que esto va de la mano incluso con las propias obligaciones internacionales que se han generado en instrumentos como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando el artículo 2 alude a ese deber, a esa obligación de los estados de llevar a cabo la adecuación, ¿no?, independientemente de cualquier naturaleza, para lograr esa armonización entre el ámbito internacional, en este caso interamericano, y el ámbito interno de cada uno de los estados, lo que exige que estos pues adopten las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de cualquier índole, con la finalidad de lograr esa armonización. Y aquí vamos a encontrar algunas cuestiones ya más específicas relacionadas con las obligaciones de los estados. Si ustedes recuerdan también, y esto es muy cercano a la fecha en que se reconoce el derecho humano al agua en el caso mexicano, que se le atribuye el carácter de fundamental, tenemos la reforma del 10 de junio a la que he hecho mención, que también va a establecer este escenario de obligaciones de las autoridades, de deberes del Estado, partiendo de la propia Convención Americana del artículo 1.1, que establece el deber de respetar y garantizar los derechos reconocidos en el pacto. Y tratándose de las obligaciones, ¿no?, pues hablamos obligaciones de las autoridades: promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y cuando hablamos de los deberes del Estado, nos encontramos ante el hecho de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos. En ese escenario, tratándose ya del aspecto específico del derecho humano al agua, pues los estados están obligados a asegurar el acceso a la cantidad de agua esencial, suficiente y salubre para los usos personales y domésticos. Esto encaminado, obviamente, a la prevención de enfermedades. Y veremos que esto incluso se va a vincular con el escenario que estamos viviendo actualmente, toda vez que este derecho humano al agua es un elemento de protección para tratar de disminuir precisamente el desarrollo como tal de la enfermedad. También tenemos el hecho de garantizar el acceso al agua, a las instalaciones y los servicios sin discriminación. Esta discriminación sabemos que implica establecer diferencias soportadas en escenarios que no tienen una base objetiva y que a partir de ello generan una distinción, un menoscabo, un detrimento, ¿no?, en el ejercicio de los derechos humanos, especialmente cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí nos vamos a centrar también en el tema de mujeres, niños, adultos mayores, obviamente personas privadas de libertad, comunidad LGBTI, ¿no?, por mencionar algunos de esos sectores que conocemos, ¿no?, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. También asegurar el acceso físico a instalaciones y servicios que provean constantemente un agua salubre en cantidad. Esto va a incluir también este número suficiente de abastecimiento, y si se dan cuenta, se van desarrollando prácticamente en estas obligaciones los 3 estándares que hemos revisado de manera previa. También cuidar que no se vea amenazada la seguridad de las personas. Recuerden el acceso físico que mencionábamos hace un momento, la accesibilidad física del agua. Tenemos además asegurar una distribución equitativa de los equipos y servicios disponibles, tiene que ver con el tema de la disposición, adoptar y poner en marcha, tanto en el ámbito nacional como en cada uno de las entidades federativas, una estrategia, un plan de acción que abarque a la población en su conjunto, tomando también en cuenta que esto es de manera global, digamos, ¿no?, en el sentido de que se considera a todos los sectores de la población que deben de intervenir en ello. También suscribir programas de abastecimiento de aguas. Esto vemos en el segundo escenario, lo relativo también a la accesibilidad económica, que sean poco costosos, que tiendan a proteger a esos grupos en situación de vulnerabilidad o marginados. Tomar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades vinculadas con el tema hídrico. Y bueno, a partir de esas obligaciones, vamos a llegar también al segundo escenario que hemos mencionado al inicio de la exposición,
que tiene que ver ya con el reconocimiento y lo que se ha generado en cuanto a la tutela, la protección del derecho humano al agua, pero ya en el sistema interamericano de derechos humanos. A diferencia de lo que hemos mencionado en un primer momento respecto al sistema universal, cuando hablamos del sistema interamericano, pues tenemos que remontarnos, ¿no?, a ese germen también que se genera en 1948 con la Carta fundacional de la Organización de Estados Americanos, 30 de abril, estamos muy cercanos también a conmemorar un aniversario más, y de manera posterior, el 2 de mayo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero en mayor medida, esa columna vertebral la vamos a encontrar en 1969 con el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por el tema que nos aboca, pues obviamente el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador. Sin embargo, en el sistema interamericano, como ha ocurrido también con el ámbito macro del ambiente, no hay una referencia expresa, ¿no?, en cuanto al derecho humano al agua. En el ambiente sí lo vemos ya en el protocolo de San Salvador. En este caso se encuentra inserto, digamos, en otros derechos. Y a partir de ello también se ha ido generando esto en los criterios que emanan de los órganos del sistema. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera de ellas a través de los informes, ¿no?, sobre la situación de los derechos humanos en los países, los informes temáticos, y tratándose de la Corte Interamericana, obviamente a través de las sentencias, ¿no?, de su función contenciosa, pero también a partir de la función consultiva, que sabemos que en ese ámbito es donde tenemos el primer gran tema ya de manera directa, ¿no?, en la cuestión ambiental. Tenemos además, bajo este sistema interamericano, 4 grandes rubros que nos permiten ver ese carácter accesorio secundario con el cual se ha abordado lo relativo al derecho al agua. Por un lado, propiedad originaria de los pueblos indígenas, que es donde más desarrollo vamos a encontrar, pero también podemos hacer alusión a la vida digna, asimismo a la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad, esto vinculado con la integridad personal, y finalmente también algunos aspectos vinculados con el tema de la discriminación, que ya también incluso lo hemos referido con antelación. Aquí vemos una referencia a ese primer tema, la propiedad originaria de los pueblos indígenas. Esto nos va a llevar incluso a un vínculo indisoluble, ¿no?, entre el derecho de los pueblos indígenas, el derecho ambiental y de manera específica, en el caso que nos atañe, el derecho humano al agua como recursos que se encuentran dentro de esas tierras ancestrales de los pueblos indígenas, o bajo la otra vertiente, los pueblos tribales, ¿no?, distinguiendo entre ellos en función de que los primeros, los pueblos indígenas, son aquellos que han habitado los territorios, mientras que los pueblos tribales pues devienen de un proceso de la colonización, ¿no? A partir de eso se establecen distinciones, al menos en cuanto a la naturaleza, pero comparten diferentes elementos, de tal manera que cuando se alude a esa propiedad originaria y que se encuentra su fundamento incluso dentro de la propia Convención Americana a partir del artículo 21, se va a desarrollar también en lo tocante a las 2 esferas, y aquí vemos incluso cómo el tema de la tierra va a encontrar una cuestión no solamente del vínculo físico como tal, sino que va más allá el carácter espiritual, el carácter sagrado que tiene para las comunidades, para los pueblos indígenas, de tal suerte que incluso su propia subsistencia está vinculada con este territorio y obviamente con los recursos que se encuentran en el mismo. Aquí se alude al informe de democracia y derechos humanos en Venezuela, emitido por la Comisión Interamericana. De manera particular se señala lo relativo a la comunidad guarao, ¿no?, en función de la situación de salud y alimentación que guardaba dicha comunidad, sus integrantes, y que esto pues obviamente va ligado al tema de la propiedad originaria, pero decíamos de manera accesoria, a la par de ello tenemos los recursos, y uno de esos recursos es precisamente el agua. Tenemos también ya dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la comunidad indígena Yaqui Axa versus Paraguay,
ya hablamos de la función contenciosa de este segundo organismo del sistema interamericano. Y acá, de nueva cuenta, se alude a esas tierras ancestrales, ¿no? Al uso, al disfrute de los recursos naturales que se encuentran en ellas, que están vinculados de manera indefectible a la obtención de alimento y al acceso al agua limpia. Generalmente, cuando hablamos de este tema de la propiedad originaria, pues vamos a encontrar que los integrantes de los pueblos indígenas pues han sido desplazados, ¿no? Prácticamente de sus tierras, y esto ha puesto en peligro su propia subsistencia. Y podemos ver incluso un número importante ya de casos en diferentes estados que han sido conocidos por la Corte Interamericana. Tenemos en este caso un informe, el informe número 78 de 2000, el caso 12.053, vinculado con las comunidades indígenas maya y sus miembros Belice. Aquí el Consejo Cultural Maya de Toledo de Belice afirmó que los mayas, los integrantes como tal de este pueblo, consideran que numerosos sitios de las zonas agrícolas y de las tierras de los bosques tienen un carácter sagrado. Y vean ustedes esto, que incluso en la parte de Sudamérica es pues con mayor aprehensión, digamos, ¿no? En el sentido de que hacemos la alusión incluso al término de la Pachamama, ¿no? La madre tierra, cómo está desarrollado el vínculo, la cosmovisión de los pueblos indígenas en ese sentido, y cosmovisión que nos ha llevado incluso a diversas transformaciones ya en la forma de ver la relación que tiene el ser humano con el ambiente, ya no bajo esa visión antropocéntrica, sino con ciertos matices, ¿no? En el cual pues la naturaleza también ya comienza a ser sujeto de derechos. Tenemos otro informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Verdad, Justicia y Reparación. En este caso, la Comisión estableció que la protección de esta propiedad originaria de los pueblos indígenas pues es de vital importancia para los estados, de tal forma que se debe de proteger, y esto no va a ligarse solamente con el tema económico, el tema de la unidad económica que se concibe, ¿no? Bajo ese escenario, sino que va más allá en una visión de colectividad que va a soportar, a sustentar ese desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra y con los recursos que se encuentran en ella. Y finalmente, el caso de la comunidad indígena Sacmocasec versus Paraguay. Esto es importante porque en la sentencia se alude a la entrega de agua potable a los integrantes de la comunidad, se habla también de la periodicidad en la que las entregas deben realizarse, el método que se debe emplear y la cantidad de entregar. Esto nos va a llevar de nueva cuenta a una recepción de estos estándares que mencionábamos en su momento: acceso, disposición, ¿no? Y saneamiento. Tratándose del derecho a una vida digna, el segundo de los grandes derechos bajo los cuales se ha analizado el tema del agua en el sistema interamericano, pues vamos a encontrar el caso de los niños de la calle, el caso Villagrán, Morales y otros versus Guatemala. En este caso que conoce la Corte Interamericana, se establece que el derecho a la vida supone una obligación positiva de generar condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona y no producir condiciones que le dificulten o impidan. Nuevamente seguimos con esta referencia que permea en los derechos económicos, sociales y culturales, obligaciones de carácter positivo de los estados, el hacer prácticamente, no solamente el no hacer, el evitar, digamos, sino que aquí el Estado tiene que generar diversas conductas que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos. Esto soportado en un término que seguramente pues han escuchado, ¿no? Lo relativo a la dignidad humana, esa dignidad que bajo los propios criterios de nuestros órganos jurisdiccionales no debe ser vista ya solamente como una declaración ética, sino como una norma jurídica, al ser el fundamento básico de los derechos humanos. Tenemos también, tratándose de la comisión, el informe al que ya se ha hecho alusión en el caso de Colombia. Aquí alude a un escenario específico, el tema de la energía prepago, partiendo de la energía eléctrica, vincula también con lo que se generaría respecto de esta dinámica tratándose del agua. ¿Por qué? Porque en muchos casos se generaba desconexión de las familias en el tema eléctrico porque ya no había con qué cubrir esos costos. Recuerden, accesibilidad económica.
y esto, tratándose de aplicar a la provisión de agua, pues obviamente iba a generar una afectación al goce de este derecho. Y finalmente, vemos cómo el sistema interamericano ha reconocido el derecho al agua como un elemento esencial para la vida. Decíamos, de ahí parte incluso, ¿no?, esta serie de temas que hemos ido desarrollando dentro de este segundo grupo, tanto por lo que corresponde a la Corte como en lo tocante a la Comisión Interamericana, en virtud de que ante la ausencia de este líquido, pues obviamente van a generarse no solamente en sentido estricto, en una afectación a un derecho en particular, sino que esto va a incidir en el derecho pues de mayor trascendencia, digamos, en términos muy generales, sin entrar a discusión, ¿no?, en cuanto a ponderación y demás, pero hablamos del derecho a la vida, pero de una vida digna. Tercer escenario, el derecho a la integridad personal de los privados de libertad. Y aquí vamos a encontrar un escenario en el que el Estado tiene además una doble presión, una doble obligación, porque es el único que se encarga prácticamente del cuidado de estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Y aquí se alude en gran medida a las condiciones de hacinamiento que imperan en estos centros de reinserción social, como los conocemos en el caso mexicano, ¿no?, o independientemente ya de la denominación que adopten en los demás países, partiendo de algunos casos que se presentan en el Estado colombiano, principalmente en 3 cárceles de Valledupar, Riohacha y Guaudas, y esto comienza a establecer un foco rojo, ¿no?, para el caso del sistema interamericano, de manera particular la Comisión Interamericana, por la necesidad de que el Estado pues tome en cuenta y atienda estas condiciones estructurales, sanitarias, de higiene, en las que se encuentran esos centros de reinserción. La comisión, en este caso, decíamos, pues ha ido generando informes a partir de las visitas in loco que realiza a los estados en lo particular. Aquí, a partir de esa visita, pues se genera como tal un informe en el cual la comisión pues nos presenta prácticamente cuál es el estado en determinados temas, ¿no?, en que se encuentra el goce y ejercicio de los derechos humanos en Colombia. Aquí se recibe de primera instancia información vinculada con la provisión de agua potable en estos centros de reinserción. Basta señalar algunos puntos, ¿no? Habían escenarios en los que el agua llegaba 4 veces al día, ¿no?, de manera no permanente, hablando de 1 hora, para una población de más de 3,000 personas. En otros escenarios, la distribución como tal permitía a lo mucho 15 o 20 minutos de manera también pues no permanente, de tal suerte que esto además generaba violencia dentro de los centros de reinserción social. Esto lleva incluso a muchas personas que se encuentran privadas de libertad, que al no tener este elemento esencial, incluso para temas de higiene, ¿no?, pues tenían que defecar prácticamente en periódicos, en papel, y tirarlo por la ventana. Son de los escenarios que pues vislumbra la Comisión Interamericana cuando lleva a cabo esta visita in loco. A partir de ello, pues se establecen ciertas recomendaciones para el caso colombiano, y que obviamente no es exclusivo de Colombia, sino que este escenario lo vemos en toda América Latina. Las condiciones que imperan en estos centros de reinserción se replican prácticamente en cada uno de nuestros estados. Y finalmente tenemos aquí dos casos que también vale la pena mencionar, por si ustedes también quieren adentrarse un poco más al tema. El caso Vélez Lur versus Panamá y el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. Aquí se habla de esas condiciones mínimas que deben garantizar ese suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario. Ese es uno de los grandes temas que tiene que ver con el derecho humano al agua y con el goce, obviamente, de otros derechos en función de uno de ellos, que es el de la integridad personal. Cómo van a conjugarse, ¿no?, diversos derechos para que la integridad personal se satisfaga en términos amplios.
Y finalmente decíamos la igualdad y la no discriminación. Los grupos en situación de vulnerabilidad, los diversos sectores de la población en sentido muy amplio, que tengan acceso a este líquido en las condiciones que ya hemos ido señalando, tratando de difuminar con ello, de eliminar las barreras que existen y las prácticas que se han ido generando en función de las desigualdades sociales. Recuerden que en el caso de América Latina hay 3 flagelos que nos han golpeado: corrupción, impunidad y desigualdad social. En este último tema, pues nos estamos centrando precisamente en esa desigualdad que existe en los países de Latinoamérica, que es el caso que nos atañe en este momento en función del sistema interamericano. A partir de ello, vemos también un informe en el caso de Brasil, vinculado con los derechos humanos, de la Comisión Interamericana, en el que alude a esta desigualdad existente y lo va relacionando con el acceso que se tiene a servicios públicos básicos. Por ejemplo, vean ustedes aquí los datos: 20.3% de la población no tenía acceso al agua potable y 26.6% no tenía acceso a servicios sanitarios, lo que tiene que ver con desagües, cloacas, etcétera. Y finalmente, en el caso colombiano, un informe más de la Comisión Interamericana, vinculado ya con uno de esos sectores, de esos grupos en situación de vulnerabilidad, los afrodescendientes. En este caso, vamos a encontrar que hay una distinción incluso en cuanto al ingreso que perciben, al grado de analfabetismo, ¿no? Entre otros elementos, el tema de la mortalidad infantil, las enfermedades graves, como incluso atendiendo a esa distinción racial, ¿no? Pues se va a ver también un incremento en los casos que se presentan en estas personas que se conocen como los afrodescendientes, ¿no? Afrodescendientes, perdón. Y bueno, antes de llegar a este punto de las conclusiones, cerrando con el vínculo del escenario en el que nos encontramos, decíamos hace un momento, el derecho humano al agua, pues es un medio de protección para evitar esta dispersión, ¿no? del virus, en el caso del COVID-19, y ante la ausencia de este vital líquido, pues está poniendo en gran riesgo a la población. Esto, tomando en cuenta los 3 estándares, seguramente no es un análisis que se requiera para determinar que no se cumplen con los estándares, no hay acceso, ¿no? En sus vertientes, el tema de la disposición, el tema que veíamos también en cuanto al saneamiento, ¿cuántos escenarios realmente cumplen con estos 3 elementos? Y aquí es donde viene esta referencia, ¿no? No solamente es reconocer derechos, hablamos de 2012, el reconocimiento con el carácter de fundamental en el caso mexicano, sino además garantizar ese derecho. Y garantizar, pues obviamente tenemos los diversos medios de acceso a la justicia, principalmente en nuestro Estado mexicano. Este medio de tutela de derechos fundamentales, pues es el juicio de amparo, ¿no? Es el medio protector por antonomasia, y a partir de ello también exigir que el Estado cumpla con esa obligación que tiene de garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho humano al agua, toda vez que fue reconocido ya desde hace prácticamente 8 años dentro de nuestra ley fundamental. Y vemos aquí cuatro puntos para cerrar ya la participación. El agua, sabemos, es un recurso necesario para una vida humana digna. Recuerden que el tema no solamente es el derecho a la vida, sino que además tiene que ser una vida digna. En consecuencia, si no se cumplen con esos 3 estándares que hemos mencionado durante esta plática, pues se generará una barrera, un obstáculo para mantener esas condiciones mínimas, ese mínimo vital al que se alude en diversos escenarios, ¿no? Y que está ligado con la propia subsistencia de los seres humanos. Esto va a obligar a que los estados pongan todos los recursos que se encuentren a su alcance para establecer ese goce y ejercicio, tomando en cuenta incluso escenarios macros cuando se habla de ese principio de cooperación, ese principio de solidaridad que tiene que ver con cuestiones intergeneracionales, interterritoriales, y a partir de ello proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible, como se señala dentro de ese párrafo 6º del artículo 4º constitucional. El derecho al agua ha sido reconocido no solamente por la comunidad internacional, sino además en el seno de muchos estados, como es el caso mexicano,
y esto lo vamos a ligar incluso con la reforma del 10 de junio de 2011, donde se establecen estos deberes del Estado y esas obligaciones de las autoridades para hacer efectivos tales derechos. Y finalmente, los criterios que hemos ido señalando vinculados con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, órganos que conforman nuestro sistema regional de protección de derechos humanos, a partir, decíamos, de los informes, o bien, en el caso de la Corte, de la función consultiva o de la función contenciosa, pues van a constituir esas guías, esas directrices que deben de seguir los estados y con ello, obviamente, evitar caer en un escenario de responsabilidad internacional. Sabemos que el tránsito por el sistema interamericano es lento, pero se llega, ¿no? Al final del día, sabemos que esos 8 a 10 años que pueden generarse dentro del sistema interamericano, pues parecieran inacabables, no interminables, pero al final del día tenemos ya, solamente en el caso mexicano, tenemos 11 escenarios que han conocido la Corte Interamericana, 8 sentencias de condena, 2 soluciones amistosas, un caso desestimado, de tal suerte que a partir incluso de ese reconocimiento que se hace dentro de la opinión consultiva ligada con el tema ambiental, nos comienza a dar más herramientas el propio sistema interamericano para hacer efectiva la protección cuando en el ámbito interno no se encuentra la debida protección, la debida tutela de estos derechos humanos de carácter ya, decíamos, atendiendo al reconocimiento fundamental. Bueno, pues con esto quedo a su disposición. Agradezco de nueva cuenta la invitación para ser parte de este seminario y pues también cualquier duda, cualquier comentario, estamos abiertos a ellos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar entonces al turno de preguntas y respuestas. Vamos a ver, tengo por aquí alguna pregunta de Marta Guzmán. Dice, políticas públicas de límites de desarrollo urbano en base a capacidad de instalación, almacenaje, distribución y consumo de carga. En zonas rurales es más común toda vez que uno cultiva en razón a las horas de riego asignadas por temporada, en una sociedad que privilegia el desarrollo económico urbano. No sé si hay alguna pregunta ahí, Marta, concreta. Me parece que es un comentario simplemente. Es un comentario, ¿verdad? Sí, 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 sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, mientras se van animando a preguntar, yo sí tengo una preguntita, Manuel. Mencionabas que en el año 2012 hubo una reforma, una importante reforma constitucional, ¿verdad?, para incluir este derecho humano al agua. Pero desde entonces hemos estado esperando a que la legislación se adapte a esa reforma. Estamos esperando una ley de aguas desde el año 2012. Se ha discutido mucho, ha habido muchísima polémica. ¿Qué opinas? ¿Que realmente es necesaria esta ley de aguas en el país? ¿Y sí, por qué? Tenemos la necesidad como tal de armonizar de entrada, ¿no? Eso es indispensable y como bien se ha señalado desde la fecha en que se lleva a cabo esta gran reforma, pues se requiere ya una adecuación dentro del ámbito normativo, el ámbito ya reglamentario, para que realmente esos escenarios, esos principios que están dentro del ámbito constitucional ya toquen tierra, digamos, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que en muchos casos parecieran que estos temas no son la prioridad, ¿no? Para las legislaturas, ¿no? Para la agenda nacional, pareciera que nos inclinamos más por otros tópicos que no pues guardan relación principalmente con temas ambientales, ¿no? Como es el tema del derecho al agua ya en lo particular, y que pues además a veces eso tiene que ver también con escenarios de carácter económico, ¿no? A veces hay ciertos intereses ahí que pues se tienen que ver también, tienen que analizar, y a veces esto no es muy, no tiene resultados, digamos, muy positivos dentro del ámbito ya que les interesa a algunos actores políticos, ¿no? Eso podría ser también una referencia crítica en lo particular. Claro, porque llevamos 8 años esperando, ya es como mucho, ¿no? Sí, claro, el tema de los tiempos, aparte somos bastante dados a que una vez que se lleva a cabo la reforma constitucional, pues nos demoramos mucho, digamos, ¿no? En hacer los ajustes que corresponden, independientemente de que dentro de las propias reformas, este órgano reformador establece tiempos para hacer las adecuaciones, para emitir los cuerpos normativos, y en muchos casos pues caemos en escenarios de omisión legislativa ante la inacción, ¿no? De los legisladores, ya sea en el ámbito federal o en su caso en el ámbito de las entidades federativas.
Muy bien. Tenemos por aquí otro comentario o pregunta. Dice, es preocupante el acaparamiento del agua por grandes monopolios de mineras y refresqueras, entre otros. Desvían cauces y dejan a comunidades enteras sin agua, además del perjuicio a la agricultura, entre muchos otros. ¿En este caso no aplica la ley antimonopolios? No, el tema del monopolio de entrada no se configuraría porque hay diversos escenarios como tal, ¿no? Vinculados con el tema en particular, ¿no? Que se está llevando a cabo en cuanto a los productos. El monopolio implica que solamente esté en una sola mano, digamos, y que eso impida que pueda haber una libre competencia, pero nos llevaría incluso a otra área, digamos, que no es estrictamente la ambiental, sino que tiene que ver más con carácter económico, principalmente esa Ley Federal de Competencia Económica y temas ligados con esas prácticas antimonopólicas que derivan del propio 28 constitucional. Muy bien. Vamos a ver si hay más preguntas por aquí. Bueno, creo que sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho al agua y al saneamiento? ¿Existen particularidades que los diferencien? Bueno, aquí en lo personal podría ser una vinculación de género a especie, si se puede dar, ¿no? en ese sentido. Porque cuando hablamos del ambiente, hablamos de ese conjunto de elementos naturales, artificiales, no inducidos por el hombre, que permiten la existencia del mismo, del ser humano en términos amplios, y de los demás organismos vivos, ¿no? Y el desarrollo de estos. Y cuando hablamos del agua, hablamos de uno de los recursos prácticamente que se van a encontrar dentro de ese mundo macro que sería el ambiente. Desde mi perspectiva, lo puedo asimilar bajo una relación de género-especie, ¿no? Bajo la propia referencia que vemos en el ámbito ya sectorial, enfocado específicamente al tema de las aguas. Muy bien. Creo que hay otra preguntita por aquí. Dice... Entiendo, pero en aguas y usos de suelo, los instrumentos establecen que una sola persona no puede tener concesionado más de un determinado porcentaje del recurso disponible. Bueno, en el caso de la distribución como tal, ahí sí me declaro neófito, ¿no? Mi análisis es bajo el ámbito estrictamente de derechos humanos, no estrictamente ya en el tema que aterriza de manera particular en la propia distribución y en la tipología de los usos que se generan ya respecto del líquido, ¿no? Esa es una cuestión que también tendríamos que apuntalar en este momento. El análisis que en lo particular desarrollo sí tiene que ver estrictamente bajo el enfoque de derechos humanos. Eso, pues obviamente se va hacia otro escenario que tendría que ver con la tipología en cuanto al uso del agua y que ya es una cuestión que aterriza prácticamente dentro de la propia legislación reglamentaria de este tema. Muy bien. Creo que tenemos por aquí una pregunta. Dice Marta Guzmán, la pregunta es, ¿cómo se puede o podrían establecer límites a los centros de población con base al agua? ¿Existen sociedades que sí establecen límites de crecimiento en base al agua, toda vez que las ciudades cada vez requieren más agua? Bueno, el tema ahí tiene que ver con planeamiento urbanístico. Incluso dentro del ámbito jurídico se ha ido desarrollando una vertiente que es el derecho urbanístico. Eso va a ir ligado prácticamente con toda esta disposición de recursos que requieren las ciudades, ¿no? Que requiere la población, y eso tiene que ir a la par. Ahora retomo nuevamente el tema que se ha generado en el ámbito de derechos humanos con la cantidad de agua que requiere cada ser humano para satisfacer sus necesidades básicas, que generalmente oscila entre los 10 y 15 litros diarios, ¿no? Y en cuanto a consumo, puede variar de 2 a 5 litros, dependiendo de las circunstancias, de la propia actividad que se genere. Y a partir de ello tendríamos que ir haciendo también una escala, digamos, ¿no? En efecto, qué cantidad de agua se requiere para tener ese mínimo vital al que se aludía y no dejar en un estado en el que no se logre esa vida digna por carecer del mismo recurso. Lo que ha ocasionado a veces es el sentido contrario. Hay personas que hacen un uso desmedido del recurso, que hay incluso un desperdicio, digamos, ya en esos términos del líquido, y eso pues trae como consecuencia que mientras acá estamos haciendo uso excesivo, por otro lado, tengamos escasez de agua.
carácter redistributivo que generalmente se alude, ¿no?, en cuanto a los recursos, que tiene que haber un cierto equilibrio en función de las necesidades, de lo que se requiere en un ámbito determinado. Y dicen por aquí, dice, o en el caso del artículo 302, que te dice que puedes básicamente comprar los derechos del agua y finalmente es para grandes proyectos, dejando sin el recurso a los pequeños consumidores. Creo que es un comentario La también. visión del agua como mercancía, prácticamente. Ok. Aquí hablan de los programas de desarrollo urbano. Dice, ¿consideran los recursos? Me imagino que se refiere al agua. ¿Consideran el agua? Sí, claro, deberían de considerarlos, necesariamente. Ok, ok, perfecto. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, nos acompaña también hoy en la conferencia la doctora Ana Cecilia Travieso Bello. Ella también es integrante del Cuerpo Académico Gestión y Políticas Públicas Ambientales. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y muy ilustrativa de toda América Latina. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya resultado interesante el planteamiento. Perfecto, muy bien, Manuel. Pues como